estamos hablando de un problema que seguramente ustedes estarán notando estos días. Cuando llega el otoño e invierno, empiezan a doler los oídos. Esta mañana hablaba yo con una vecina bien temprano en el patio de casa. Muy buenos días. Buenos días. Felicidad. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal Buenos días. estáis? Hablaba con una vecina en el patio y me decía: tengo al niño con otitis. Digo, pues precisamente vamos a hablar hoy con el doctor Alejandro Arguindey sobre otitis y con Felicidad Hernández, audioprotesista, sobre los problemas habituales del oído en estas fechas. En una semana que es la Semana de los Sordos, la Semana Internacional de los Sordos. Efectivamente. ¿Comentas tú? Evidente, que respecto a lo que hablabas de las otitis, ahora en los niños realmente lo que influye no es tanto como hemos hablado alguna vez de las otitis de verano, que tiene que ver con el agua, ahora ya tiene que ver más con los catarros, con las infecciones de nariz, con los mocos, con la vuelta al cole. La vuelta al cole, ¿verdad? Hoy nos preocupamos de sus oídos, otitis, problemas que ustedes están sintiendo últimamente en el oído, les tienen alguna molestia, no saben a qué se debe, esos ruidos raros que han notado, pues tienen la oportunidad de consultarlo con nuestro especialista en otorrinolaringología, el doctor Alejandro Arguindey, Antoli Candela, otólogo y director del Instituto de Otorrinolaringología, Antoli Candela, coordinador de servicios en HL Hospitales y profesor colaborador en la Universidad de San Pablo C. O sea que fíjense qué currículum tiene este médico que tenemos aquí sentado en Castilla-La Mancha en el corazón para que pueda responder a todas las dudas que tengan. Y Felicidad Hernández, audioprotesista y jefa de estos productos que tenemos además aquí encima de la mesa, la última tecnología en audífonos que van a permitir que ustedes, si tienen algún problema auditivo, pues puedan oír bien, porque cuando uno oye bien es feliz, ¿verdad? Efectivamente, hay que solucionarlo. 925 28 87 91. Les contaremos la última tecnología en audífonos para que en esta semana, que celebramos el día, la Semana Internacional de las Personas Sordas, pues todas las personas puedan escuchar correctamente, ¿verdad que sí, doctor? Importantísimo. Vamos a contar, en primer lugar, cuáles son los problemas más habituales que pueden afectar a las personas sordas, que pueden provocar una sordera. Bueno, hay que diferenciar entre niños y adultos, lógicamente, no es lo mismo tener un problema de audición en la infancia, porque eso va a influir realmente en toda tu actividad, no solo en la comprensión de las palabras y de tu entorno, sino realmente del aprendizaje. No puedes aprender y desarrollarte intelectualmente si no te llega la información al cerebro. Así que, aunque la vista es muy importante, la audición es muy importante para todo el desarrollo intelectual de los niños. Así que es esencial que un niño que tenga un problema auditivo se lo resolvamos desde pequeñito. La cosa cambia un poco con los adultos, porque ya tenemos, digamos, aprendido el lenguaje y los conocimientos, y es un déficit más de conversación a nivel social y tal. Pero en los casos más severos puede producir una incapacidad bastante importante y aislamiento de la gente, sobre todo de los señores mayores, de las personas mayores que se aíslan porque no pueden participar de las conversaciones y empiezan a aislarse y quedarse en casa porque no entienden las conversaciones. Es un problema verdaderamente importante. ¿Cuáles son los síntomas que nos van a permitir detectar un problema en nuestros oídos? Los primeros síntomas. Afortunadamente, quería apostillar lo que decía Alejandro. En nuestro país tenemos la suerte de que contamos con un screening neonatal, que es el primer paso para saber si un bebé cuando nace puede tener una deficiencia auditiva o no. Además que se le hace prácticamente la primera semana. Tenemos la suerte de que en España es obligatorio, entonces es el primer paso, lógicamente, para detectar si un niño pasa o no pasa esa prueba. Una prueba que permite detectar si ese niño va a tener algún problema auditivo y a partir de ahí pues ya tomar las medidas oportunas. En esta Semana Internacional de las Personas Sordas también reivindicamos sobre todo, como bien decía el doctor, que todas aquellas personas que sufren cualquier problema de sordera muchas veces notan ese aislamiento, se sienten aisladas, se sienten solas, ¿verdad? También tenemos que recordar a todas esas personas porque de alguna manera la sociedad también nos vemos implicados para poder ayudar y colaborar con esas personas para solucionar su problema, doctor. Sí, eso es muy importante detectarlos. Normalmente muchas veces no es el mismo paciente el que detecta que tiene un fallo auditivo, sino que es su entorno familiar más cercano. Empieza típicamente por subir mucho la televisión y después por empezar a preguntar qué. Realmente el problema de todos estos pacientes no es tanto de cantidad de pérdida de audición, sino de comprensión de la palabra. Entonces entienden mal las conversaciones, oyen, pero no entienden bien y eso hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo. 925 28 87 91.
cuéntenos y pregúntenos todas las dudas que tengan. Aquí están nuestros especialistas para resolverla. Esas personas que han detectado un problema auditivo, a lo mejor ellos no, pero sí su familiar que está cerca, ese problema se puede solucionar. De hecho, existen en el mercado y aquí hemos traído los últimos audífonos, las últimas tecnologías que van a permitir que una persona pueda escuchar. Efectivamente, hoy la tecnología nos permite sobre todo pues eliminar fundamentalmente las barreras de comunicación. Por un lado, el audífono es un producto sanitario y hace la labor de ofrecer la ganancia que necesita cada paciente. Son totalmente selectivos en función del entorno, tienen demasiadas prestaciones que el audioprotesista adecua a las necesidades de cada paciente. Y luego, por otro lado, también gracias a la tecnología, pues eliminamos las barreras de comunicación que un paciente pueda tener y pueda disfrutar pues de la televisión, de una conversación cómodamente y nítidamente a través del teléfono, con lo cual, si alguien tiene un problema de audición, lo más recomendable es que acuda a un gabinete audioprotésico y bajo una prescripción, lógicamente, le adecúen el producto que más necesita. Ahí veo una tabla que tiene que ver con una prueba que se llama audimetría, ¿verdad? Sí. Y que nos permite conocer en qué sonidos tenemos algún tipo de carencia. Al final es como una especie de eje de coordenadas, ¿verdad? No se lo puede ver nuestra cámara, lo estamos mostrando ahora mismo. Y quería que nos tradujerais un poco el significado de esa tabla, porque nos dicen, te vamos a hacer una audimetría. Y todos nos quedamos, ¿y qué será eso? Todas las pruebas, hablamos el otro día con la doctora radióloga, nos asustan siempre a los pacientes. ¿Qué es una audimetría y en qué consiste y qué detectamos en ella? La audiometría es, por así decirlo, una de las pruebas más básicas que hacemos dentro del gabinete y únicamente nos sirve para medir el umbral. Lo voy a levantar, sí. ¿Te parece, Feli? Sí, y si vienes conmigo delante de la cámara, lo vamos a enseñar para que ustedes lo puedan entender. En esta clase, como yo digo siempre, de ciencias naturales, biología, que hacemos en Castilla-La Mancha, en el corazón. No sé si aquí estoy bien. Perfecta. Vale, pues aquí vamos a ir mostrando. Esta es una herramienta que nosotros utilizamos dentro de nuestros gabinetes y para que el paciente vea realmente dónde está su campo auditivo, es decir, dónde empieza a oír una persona que tiene una audición normal, que llamamos normoyente, que a medida que vamos cumpliendo años esto no es recto, sino que tiene una pequeña caída en agudos y tenemos dos ejes. Por un lado tenemos los decibelios, que es la cantidad de sonido que podemos escuchar, y por otro lado tenemos las frecuencias. Entonces, lo que nos interesa es saber a partir de qué intensidad o de qué volumen un paciente empieza a escuchar. Decibelios y frecuencias. ¿Cuándo podemos decir que una persona es sorda? ¿En qué porcentaje estaría haciéndole una prueba como esta? A partir de unos 30, 35 decibelios podemos considerar, es decir, nos situaríamos aquí, a partir de aquí ya tendríamos un tipo de pérdida leve y podríamos decir que una persona ya tiene cierta pérdida de audición. Si una persona nos encontramos que en lugar de empezar a oír a 30 decibelios estamos más o menos sobre los 50 decibelios, la curva sería más o menos así, ¿vale? Con lo cual significa que esa persona ya también tiene problemas de entendimiento. Si te fijas, Julia, aquí es donde están todas las frecuencias, todos los fonemas del habla. Y una persona que tenga, por ejemplo, una pérdida de audición a 60 decibelios en la frecuencia más o menos de 1000, puede ser que confunda la P de la CH. Exactamente, ahí entonces, no va a entender bien las palabras. Esa discriminación afecta, lógicamente. Sería conveniente ahí poner un audífono, ¿verdad? Efectivamente. Que sí? Y luego, por otro lado, lo que medimos es el UCL. Se llama UCL porque significa el máximo de audibilidad que tiene una persona. Máximo de audibilidad, que en este caso no sería un 100%, sino un 100. Claro, lo que medimos es el límite, es decir, necesitamos saber dónde está el límite permitido por el oído para que un sonido no le moleste. Entonces sería en... Bueno, cada paciente tendría su propio umbral. Efectivamente, cada paciente tiene su propio umbral de disconfort y bueno, lo que medimos exactamente es dónde empezamos a ir y dónde no empezamos a ir. Cuando una persona iría bajando en esta cantidad de decibelios, si estuviéramos ya en 90 decibelios, ¿qué pasaría? Claro, estaríamos hablando ya de que empezamos a tener una pérdida de audición profunda y eso tiene Entramos muchísimas... como en este color además que está muy bien Claro, entonces fíjate, marcado. Todas las frecuencias del habla, aquí es lo que llamamos la banana o el speech, ¿sí? Todas las frecuencias del habla se quedan fuera del campo auditivo de esa persona. Aquí ya no es que no distinguiera las palabras, sino que no oiría. Necesitamos amplificar el sonido y no solamente que el audífono amplifique, sino que además el audífono discrimine para que una M, un paciente siga entendiéndolo como M y una N como N, por ejemplo. N como N. Efectivamente. Vamos a ir viendo después cómo son cada uno de esos audífonos y que nos van a permitir además distinguir esa M de esa N y una persona que se encontraba aislada, como nos decía el doctor Alejandro Arguindey, pueda
salir de su aislamiento y pueda volver a relacionarse con el mundo, que es de lo que se trata. Pero ahora nos vamos a relacionar nosotros también con el mundo, con nuestra amiga Isabel, que nos llama desde Villarrobledo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal nos escucha, Isabel? Les escucho muy bien. Me alegro mucho. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Quería hacerle una pregunta al doctor porque he oído de lo que están hablando y me interesa de hacerle la pregunta. Claro que sí. Díganos. Pues es que llevo ya 4 años con un ruido en los oídos, pero un ruido igual que cuando se le está yendo el aire a una rueda o cualquier cosa. Llevo así ya 4 años. No me duelen los oídos, oigo bien, pero es un ruido molesto que tengo de día y de noche. Y cuando estoy sola, que estoy siempre sola, en silencio, eso me molesta un disparate. Y quería hacerle la pregunta al doctor. A ver qué puede ser eso. Bueno, lo que usted tiene se llaman acúfenos, en inglés tinnitus. Es un síntoma de algún tipo de problema o desorden en el sistema auditivo y realmente tiene complicado tratamiento, pero hay distintas cosas que se pueden hacer. A veces son medicinas y a veces son otro tipo de tratamientos de distinto índole. La verdad es que en algunos pacientes llega a afectarles bastante y en otros no tanto, y por eso necesitamos hacer un examen bastante exhaustivo de cuál es el problema que lo pueda estar originando y de ahí diseñar el tratamiento. Los tratamientos son de lo más variados y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es importante que acuda a un especialista y por lo menos intentemos descubrir cuál es la causa del problema para después proponerle un tratamiento lo más adecuado posible. Aún así, una de las cosas que sí que tiene que hacer, que ya ha dicho que le ocurre, y es que oye mucho más el ruido cuando está en silencio. Pues un truquito básico, porque esto tiene mucho que ver con la atención que se le presta. Un truquito básico es intentar no estar casi nunca o nunca en silencio, tener la televisión puesta, por ejemplo Castilla-La Mancha, o algo de fondo para evitar que la cabeza le esté prestando atención y que no le ponga nerviosa y que no le agobie, porque no debe agobiarse porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Amiga Isabel. Dime. ¿Ha apuntado el consejo del doctor Alejandro? No he podido apuntar nada porque no sé leer ni escribir y... No, pero bueno, apuntar yo me refiero que si lo ha memorizado, para que usted lo tenga en cuenta. Ah, no, sí, yo tengo la televisión siempre puesta, si la tengo casi siempre puesta sin Castilla-La Mancha. Muy bien. Me gusta ver los programas de ahí. Que eso le va a venir muy bien a Isabel, ¿verdad? Lo que nos decía el doctor, ese acompañamiento, que no nos aislemos, porque a veces cuando tenemos algún problema auditivo tendemos a ese aislamiento. Pues no, es mejor mantener justamente, nuestro además, oído activo. Lo que el consejo de Alejandro es que ese ruido, o la televisión, la música, la radio, hace que enmascare el propio ruido que tiene el paciente y no le preste tanta atención al propio ruido. Es por eso. Pues no, si yo sola estoy siempre, por desgracia, estoy sola. Pero la televisión la tengo todo el día puesta y me gusta, Castilla-La Mancha me gusta mucho ponerla por los programas que echan y eso. Y estoy nada más que claro, cuando me voy a acostar, por ejemplo, y eso, pues estoy en silencio y hasta que me duermo ese ruido es molesto del todo. Ese ruido es muy molesto. Bueno, pero pues, que no me han dado explicación ninguna. Hace por lo menos 4 años que me dio un otorrino y no me dio explicación ninguna. Es difícil darle una explicación, pero a verla la hay seguro. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es un campo un poquitín complejo y entonces debería intentar buscar un otorrino que se dedique algo específicamente a los acúfenos, que es como se llaman, para que le pueda orientar más de acuerdo a la realidad. En este caso, ¿un audífono podría solucionar el problema de Isabel? Sí, bueno, hay determinados audífonos que tienen una prestación que lo que hacen es generar un ruido para enmascarar el propio ruido que tiene el paciente en la cabeza. Es decir, el audífono lo que hace es que con un ruido enmascaramos el propio que tiene el paciente. Pues sí, hay solución, pero hay una solución, hay que revisarlo, hay que ir al otorrino y ver exactamente cuál es el problema, cuál es la causa que provoca esa molestia o ese ruido que usted tiene en el oído. Isabel. Con esta pregunta me decido. ¿Sabe el doctor que cuando una tiene cierta edad, porque a mí ha llegado a preguntarme un otorrino que qué edad tenía, y cuando contesté la edad que tenía, no llegué a contestarle. Le dije, en eso se basan ustedes, en la edad. Yo tengo ya 84 años, pero hace ya lo menos 5 o 6 años que me vieron, y lo primero que me preguntaron, ¿qué edad tiene usted? Digo, en eso se basan ustedes, en la edad que tenemos, y no hacen caso. Pues debe saber que el problema que usted tiene afecta prácticamente a todas las edades, no es para nada un problema
necesariamente de la edad y de la vejez, para nada. Lo sufren gente de todas las edades y ya le digo que no deben basarse los médicos en eso para excusarse y no darle un tratamiento porque, bueno, hay cosas que se pueden hacer, lo único que debe encontrar a alguien que verdaderamente entienda el problema y le pueda aconsejar adecuadamente. Que se interese por hacerlo. Exactamente. Exactamente. No le quito más tiempo de su trabajo, ¿eh? No se preocupe, que aquí estamos para eso. Muchísimas gracias, Isabel. Y puede solucionar su problema, que es lo importante. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo enorme. Venga, para usted. Gracias, un beso. Adiós. Un besico. Desde Albacete nos trasladamos a Cuenca con Cirilo. Buenos días, Cirilo. Sí, Hola, Cirilo, ¿qué tal está? pues es que se me han estropeado los audífonos y lo estoy pasando mal porque parece que me iba acostumbrando ya a ellos y ahora que ya no los tengo, hasta que no me los den. Eso es otro problema que también tienen todas las personas que llevan un audífono, ¿verdad, Cirilo? Primero, acostumbrarse. Porque hay que acostumbrarse. Sí. ¿Por qué hay que acostumbrarse a un audífono? Felicidad. Pues porque perdemos la memoria auditiva. Entonces Los audífonos que tengo son unos que tienen programas música zen, pero ahora se han estropeado y... Pues tiene usted que tener paciencia hasta que le entreguen de nuevo sus audífonos y sí, es lógico que esta no me queja... dicen nada de operarme los médicos ni nada, no tengo ninguna solución. Bueno, habría que ver su caso, Claro. exactamente. Es complicado saber, aquí hay algunos problemas auditivos que se pueden solucionar quirúrgicamente, pero otros, los que afectan exclusivamente al oído interno, no tienen otra solución más que la amplificación de la señal, es decir, audífonos o implantes, hay distintas cosas que se pueden hacer. Gracias a Dios el oído es un órgano que podemos estimular de distintas maneras y es complicado encontrar un caso donde no se pueda obtener alguna solución, pero no todo se puede solucionar quirúrgicamente, para eso tendría que saber algo más de información de su pérdida auditiva y hay veces que no queda más remedio que recurrir a implantes o audífonos, prótesis en general, que en principio tienen que darle mucha solución. De hecho, usted mismo dice que cuando ahora que le faltan los echa de menos porque verdaderamente se está habituando a oír mejor con ellos. Sí. Cirilo. Sí. En lo que le pasa a usted también está preocupado ahora por el tiempo que está esperando mientras que le proporcionan sus audífonos. ¿Pero qué problema tiene usted concretamente en el oído? Es que tengo unos pitíos de continuo, tengo unos pitíos de día y de noche. Y claro, yo oigo la mitad de lo que oía antes o menos. Ahí... Y los audífonos aún oigo menos. Ahí está mezclando dos cosas. Uno es la pérdida de audición y otro es el ruido, que suelen ir directamente relacionados, ¿no? Entonces, por eso le han puesto esos audífonos que llevan música zen para enmascarar algo el ruido, pero todo eso tiene una técnica específica. Aún así, todo lo que sea mejorar la audición seguro que mejora su calidad de vida y hace que escuche menos el ruido. Es importante que se lo reparen pronto para poder mejorar su calidad de vida. Pues Cirilo, un poquito de paciencia. Sí, Y ya está. Y por lo menos se desahoga un poco con nosotros. Muchas gracias por llamarnos. Vale, un besito. Hasta luego. Curioso, ¿verdad? Esos audífonos que mucha gente dirá, música zen. Pues sí, una música relajante, una música que te permite un poco pues mantenerte mucho más tranquilo. ¿Cómo son esos audífonos? Porque mucha gente a lo mejor no los conoce. Felicidad. Bueno, pues llevan integrado dentro del chip una prestación que lo que hace es que genera determinados ruidos. Ahí tenemos para audífonos, entonces dentro de la sí, es decir, memoria interna sí, del audífono. Para un que ustedes audífono lo no es otra cosa que, para que lo entiendan los espectadores, es un pequeño ordenador muy chiquitito, donde bueno, cada vez más chiquititos, ¿verdad? Sí, se programa a través de un software y bueno, pues pueden tener una prestación para generar determinados ruidos en función del acúfeno que tenga el paciente y de la intensidad que necesite para enmascarar el ruido. Entonces, en este caso, en el caso de Cirilo, ¿por qué echa tanto de menos su audífono? Porque tiene una pérdida de audición, que el audífono al proporcionarle la ganancia ya enmascara y baja un poco la intensidad del acúfeno, y si encima además le ponemos una terapia para el tinnitus, el ruido lo que hace es que todavía mejore mucho más su sensación y el acúfeno empieza a disminuir. ¿Qué ocurre? Que cuando retiramos el audífono porque se estropea, se deteriora, el acúfeno vuelve. O sea, no es que vuelva, sino que como no tenemos el audífono y no nos proporciona la ganancia que necesitamos, le prestamos mucha más atención a ese acúfeno. Se nota más. No es que cambie de intensidad, sino que
parece que lo tengo mucho más fuerte en mi cabeza y lo noto, es síntoma de que se está adaptando bien al audífono. Pero pedimos, claro, esa paciencia porque, como bien nos dice Felicidad, esto es un pequeño ordenador que hay que volver a reprogramar otra vez, ¿verdad? Sí, le puede pasar. Necesitáis un espacio de tiempo determinado los profesionales para poder de nuevo activar ese aparato y que vuelva a reiniciarse como un ordenador y vuelva a funcionar. Al final es eso. Todos los audífonos también necesitan sus revisiones, no deja de ser un Hay que revisar aparato. también los audífonos, exactamente. Entonces, pues entiendo perfectamente la situación de Cirilo, porque además estos pacientes, lógicamente, es algo muy bueno. En general, todos los pacientes que tienen pérdida de audición al final se vuelven exigentes porque están acostumbrados, recuperan la capacidad de oír. Entonces, en el momento en el que no lo tienen, pues el mundo les cambia. Entonces pasan de estar aislados, pasan a estar en una situación muy precaria. Entonces es normal que reclamen. Lógicamente, sí. Lo importante también con esto reivindicamos que cualquier persona que tenga esa necesidad de oír, que se sienta aislado, volvemos a decir, hay aparatos que van a permitir salir de ese aislamiento. No se queden ustedes en su casa esperando. Nos hemos salido a la calle también nosotros y hay muchas preguntas para ustedes. Vamos a escucharlas. Quisiera saber cómo puedo quitar un tapón de cera. Hoy los tapones, ¿verdad? Buena pregunta. El tapón de cera realmente ya sabemos, bueno, ya sabéis que los otorrinos decimos que en el oído no debe entrar nada y desaconsejamos por uso, generalmente el uso de bastoncillos, porque en general lo que hacen es empujar el tapón de cera hacia el interior. Así que realmente lo que debemos hacer es no intentar hacer nada y acudir a un otorrino o al médico de cabecera para que se produzca, para que se realice el lavado que se deba hacer. Hay veces que se hace con un lavado con agua, hay veces que se hace más instrumental, pero lo peor es intentar solucionar el problema por sí mismo, porque en muchos casos empeoramos el problema. La extracción del tapón, ¿cómo se haría, doctor? Bueno, hay ya te digo, un lavado que es el clásico de toda la vida, con un jeringón que habréis visto todos, que genera una corriente dentro y saca el tapón, y después hay tapones que son más epidérmicos, más compactos y que hay que hacer instrumentalmente con pincitas, con aspiradores. Algunas veces se aconseja usar algunas gotas que se llaman cerulíticas, ¿no? Para que se blande, ¿verdad? Deshacen la cera, pero esas gotas deshacen la cera, pero no la extraen, ¿de acuerdo? Después hay que ir a quitarla. Exactamente, después hay que hacer la limpieza. Y también es importante, cuando empezamos a notar que se va a notar como tenemos el oído taponado, acudir rápidamente al especialista, no esperar a que el tapón nos tapone ya todo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Hombre, un tapón muy compresivo puede llegar a producir pérdida de audición. Exactamente, o sea que un tapón que no se ha quitado puede provocar una pérdida auditiva, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero lo importante es lo que dice Alejandro, es decir, no utilizar bastoncillos. No utilizar bastoncillos y acudir, lógicamente, al especialista, porque sin querer podemos provocar un daño mucho mayor que luego cuesta mucho más repararlo. Sí. Nos vamos a Choza de Canales, en Toledo, ahí está nuestra amiga Antonia. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Antonia, ¿qué tal nos escucha? Muy bien, muy bien. Me alegro, cuéntenos. Por un oído, por el otro no oigo nada, hija. Bueno, pues por lo menos por uno nos oye. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Pues mire, que es que yo llevo que estoy yendo al médico y hasta diciembre no me da para el otorrino. Y entonces que tengo un ruido muy grande en el oído y es que no oigo nada. Y entonces quería saber a ver a qué puede ser debido esto. Y cuando estoy en un espacio cerrado, la televisión me molesta, las voces me molestan. Ahí está empezando a hacer otra cosa que va asociada a las pérdidas de audición y a los acúfenos, que es la hiperacusia, y es que hay una serie de ruidos que a un determinado nivel empiezan a fastidiar y a molestar. Suelen estar muy relacionados todos. El problema que tiene en un oído, ya se lo han diagnosticado, ¿por qué no oye de un oído? No, me han dado cita para diciembre, o sea que lo tengo largo. ¿Pero hace mucho tiempo que no oye por ese lado? Pues llevo como 15 o 20 días. Ah, nada más. Nada más, me han mandado unas pastillas, la doctora dice que puede ser un riesgo de circulación que pueda tener en el oído, pero yo me las estoy tomando y a mí no me hacen nada. ¿Y la pérdida es brusca? ¿Fue de un día para otro? Sí. Bueno, pues la verdad es que conviene que le vean cuanto antes, porque puede ser desde un tapón de cera, obviamente, no tengo nada, me han mirado ella y que no tengo a un problema más serio que se llama sordera súbita, que es una pérdida brusca de audición y que exige un tratamiento relativamente urgente. Por eso es importante que la vean cuanto antes. Ya, pero fíjate, hasta diciembre, que no manda consulta, o sea que iré llamando de vez en cuando, me voy a urgencias. Pues eso es lo más aconsejable. No sé si en urgencia la atenderán, pero la sordera súbita es muy importante que el tratamiento sea cuanto antes, porque el éxito del tratamiento no depende solo de que sea adecuado, sino de empezarlo cuanto antes. Vale.
Pues muchísimas gracias y perdón, ¿eh? No, nada. A usted, Encantado. gracias por llamarnos y que se mejore cuanto antes. No lo deje. Gracias, gracias. Un abrazo. Hablamos de la sordera súbita, ¿verdad? Sí. Y es un problema bastante habitual y como bien dice el doctor y marcamos, hay que poner remedio cuanto antes. Sí, sí. Es muy importante hacer un diagnóstico porque una pérdida brusca de audición puede ser debida a un montón de cosas, desde un tapón de cera a este problema que es más serio. La diferencia es que este problema serio es una afectación del oído interno, de la cóclea. Y si no se trata adecuadamente, se pierde el oído sin recuperación. Y es importante hacerlo bien y hacerlo rápido. Más preguntas en la calle, doctor, y felicidad. Vamos a escucharlas. No, es que últimamente tengo un ruido en este oído y me han dicho que poniéndome una prótesis en la boca por las noches para dormir, que eso me beneficiaría mucho. ¿Eso es cierto? Dios mío. En la boca lo único que se me ocurre que se puede poner es una férula de descarga porque el ruido tenga que ver con la articulación temporomandibular. Sí que sé que hay algunos aparatos que salían por estimulación ósea que se ponen en la boca, pero realmente aquí Claro, a en lo mejor ella España, piensa que a lo mejor el bruxismo que pueda tener... eso es lo único que veo que hayan diagnosticado, que hay una relación directa entre el ruido y la articulación temporomandibular y que una férula de descarga le puede ayudar. Pero no es la solución. Felicidad. Parece Bueno, más dicho complicado. así, como nos lo ha contado O ella, es lo un tiene poco, muy claro el médico o le han que le hecho ha todas las diagnosticado. pruebas, no sé, le han hecho placas, le han hecho una batería de pruebas y al final ese es el diagnóstico. Si no, es un consejo un poco de aquella manera. Sí. Yo me atrevería a decir, no sé, Alejandro, que vaya un especialista, que vaya un en otorrino especialista y que le diga cuáles son las otras opciones que hay. Sí. Hay otras opciones. Sí, hay bastantes. Si nos está viendo usted desde su casa, ya sabe que hay otras opciones y lo ideal es que acuda al otorrino. Volviendo al problema del tapón de cera, que es un problema muy habitual, me gustaría que nos indicara, doctor, cómo tenemos que limpiar nuestros oídos, porque parece algo sencillo. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿No lo Pues limpiamos nunca? realmente, realmente la piel del conducto, que es piel como la de cualquier otro sitio de nuestro organismo, descama hacia el exterior, o sea que realmente la cera sale por sí sola, ¿no? Lo quitas y ya está. Pero sí que es verdad que hay gente que produce más o que se acumula ahí en el interior del conducto auditivo externo. Y ya digo que intentar sacarlo por sí mismo, yo cuando lo tengo que hacer con un microscopio, como salen las imágenes. Así que realmente uno en casa va a ser muy complicado que lo pueda hacer por sí mismo, ¿no? Entonces lo mejor es primero acudir a un otorrino y que lo limpie. Normalmente no es necesario poner gotas ni nada. Hay algunos pacientes que ya saben de qué va la cosa, van todos los años y se ponen sus gotitas antes para deshacerlo, te ayudan en la limpieza y ya tienen la metódica de hacerlo anualmente y se acabó. Sí, sobre Mantenemos todo limpio el paciente se puede llevar un susto por intentar hacerlo él, porque además todo el conducto está tremendamente inervado, con lo cual es muy sensible a cualquier cosa. Eso es. Entonces, el susto que se puede llevar un paciente por intentar limpiarse el oído sin saber ni cómo, ni cuándo, ni en qué estado está ese tapón. Si está muy afectado, lo ideal, volvemos a repetir, es ir Sí. al especialista. Y limpiamos y mantenemos limpio nuestro oído y también nuestros audífonos. Efectivamente. Muy importante. ¿Cómo Sí. hay que limpiar el audífono? Bueno, depende del audífono, pero los audífonos se exigen. Porque yo veo o que habéis requieren- traído Sí, además es un kit de limpieza. Un kit de limpieza. Lo tenemos encima de la mesa, lo vamos sí, a ver ahora. El audífono tiene, también le afectan muchas cosas como cambios de temperatura, de humedad, suciedad, el propio cerumen que expulsamos y que tenemos Ahí en lo el tendríamos conducto. encima de la mesa, lo vamos a mostrar ahora. Sí. Tenemos como una especie de perita, Sí, ¿verdad? efectivamente. Entonces, bueno, ese es un kit de uno de los audífonos. Entonces tenemos también piezas para el secado, para la limpieza del molde, si lleva molde, el molde es lo que ponemos en el audífono dentro del canal, si llevamos un audífono retroauricular con una pera para expulsar pues desde el agua, restos de Eso cerumen. quiere decir que hay una serie de... Sí. Es de un hábito, es productos que son necesarios para limpiar un audífono, que no Sí. lo pueden ustedes limpiar. No, Meto el el audioprotesista- cablecito debajo del agua y lo El limpio. audioprotesista, No, cuidado. cuando le entrega el audífono, tiene que enseñarle a mantener y a limpiar diariamente los audífonos. Es imprescindible. ¿Cada Que lo haga cuánto el tiempo tenemos que audioprotesista. limpiar nuestro audífono? Felicidad. Bueno, depende de cada paciente, pero al menos una limpieza todos los días, observar que el audífono funciona correctamente, que no tenemos cera, que todo está correcto. Hay que hacerlo a diario, porque es fundamental que... ¿Y cómo funcione prevenimos bien. las otitis, doctor? Uy, Las otitis del otoño-invierno que están ahora. el otoño Nos invierno, tapamos los oídos, nos abrigamos mucho. Realmente la causa de las otitis de otoño-invierno es por un problema de ventilación del oído. O sea, no es tanto porque, como las de verano, porque entra agua o se puede infectar el conducto, sino porque
hay mocos, hay congestión nasal, la mucosa de la trompa de Eustaquio se cierra, el oído no ventila y se acaban produciendo otitis. Así que realmente la prevención de las otitis del otoño-invierno es la prevención de los catarros. La vacunación, autovacunas, la prevención de los mocos. En los niños es complicado prevenir los mocos porque no queda más remedio. Un niño entra en el cole o en la guardería y automáticamente tiene mocos porque todos los demás tienen mocos alrededor. Pero verdaderamente un poco de higiene de nasal, algún tratamiento si fuera necesario, sobre todo si hay problemas alérgicos y estos concomitantes, pero sobre todo la vacunación para evitar catarros y en algunos casos de problemas más inmunitarios y eso, autovacunas, cualquier cosa que mejore las defensas. También, para terminar, felicidad, tenemos que decir que cada tratamiento se adapta a cada paciente y cada audífono se adapta a cada paciente. O sea que todo el mundo al final puede tener su audífono personalizado. Sí. El audífono, cada paciente tiene una pérdida diferente y lo que hacemos en el gabinete es adecuar cada audífono a la pérdida y a las necesidades individuales que tiene cada paciente, que cada uno tiene las que tiene y tiene sus preferencias y sus privilegios a la hora de escuchar, con lo cual esa es la labor del audioprotesista. En esta Semana Internacional de las Personas Sordas, pues lo que reivindicamos sobre todo es eso, que cada persona tenga la opción de tener el tratamiento adecuado y, por supuesto, hoy existen en el mercado nuevas tecnologías, nuevos audífonos que van a permitir que podamos oír bien. Al final es de lo que se trata, ¿verdad? Sí. Pues doctor Alejandro Jarguindey, muchísimas gracias. Felicidad Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dado un poco más de luz en el mundo de los sordos. Gracias. Gracias.